Me di cuenta de eso en una madrugada cualquiera, con el celular iluminando mi cara en la oscuridad, deslizando sin parar, sin siquiera saber qué había visto 5 segundos antes. Era como si algo se estuviera alimentando en mí, pero no era entendimiento, era solo ruido. Y entonces apareció una incomodidad extraña, casi física. ¿Cuándo fue la última vez que sostuviste un pensamiento hasta el final, sin escapar? ¿Alguna vez sentiste vergüenza de no poder explicar algo en lo que juras creer? Y peor aún, ¿alguna vez sospechaste que quizá ya ni sabes qué es realmente tuyo? Schopenhauer escribió algo que me atravesó como un diagnóstico frío. Comprar libros sería algo bueno si también pudiéramos comprar el tiempo para leerlos, pero generalmente confundimos la compra con la apropiación del contenido. Hoy ya ni compramos, deslizamos. Y si haces eso en silencio, si consumes, reaccionas, opinas. Pero en el fondo sientes que hay algo vacío en todo esto. Entonces quédate aquí conmigo, porque lo que voy a intentar no es enseñarte nada. Es solo ponerle nombre a eso que ya sentiste, pero que nunca lograste sostener el tiempo suficiente para entender. Me tomó mucho tiempo darme cuenta de esto en mí, porque por fuera parecía lo contrario. Yo tenía opinión sobre todo: política, comportamiento, relaciones, cultura. Cualquier tema que surgiera, yo ya tenía una postura lista. Y no solo eso, la defendía bien, con convicción, con ese tono de quien ya pensó sobre el tema. Pero hubo un momento específico que lo derrumbó todo. Alguien me preguntó, ¿por qué? Así de simple, sin ataque, sin ironía. Solo, ¿por qué? Y yo me quedaba en blanco, no completamente. Sí empezaba a hablar. Repetía argumentos, frases bonitas, ideas que ya había escuchado antes. Pero mientras más hablaba, más evidente se hacía. Eso no era pensamiento, era reproducción. Era como intentar explicar una película que nunca vi completa. Solo vi fragmentos, resúmenes, reacciones. Y en ese momento sentí algo que no era exactamente vergüenza. Era más profundo. Era la sensación de estar habitando una identidad sin raíz. Jung hablaba de la persona como esa máscara social que construimos para existir en el mundo, pero también advertía: cuando te identificas demasiado con ella, pierdes acceso a lo que es real en ti. Y eso fue exactamente lo que sentí. Yo no estaba pensando, estaba interpretando a alguien que piensa. Hay un fragmento que escribí en ese momento. Nunca se lo mostré a nadie, pero vuelve cada vez que reconozco este patrón. Yo no llegué a mis conclusiones. Tropecé con ellas mientras pasaba por encima de opiniones ajenas. Y ahora las cargo como si fueran mías, defendiéndolas con una energía que no viene de la verdad. Y lo más perturbador es lo común que es esto. No nos damos cuenta cuando dejamos de pensar, porque todo el sistema recompensa a quien reacciona rápido, a quien ya tiene respuesta, a quien nunca dice «no sé». Empiezas a consumir contenido no para entender, sino para construir un inventario de respuestas. Y poco a poco, algo sutil sucede. Dejas de investigar y empiezas a reconocer patrones. Ya no escuchas una idea, solo intentas encajarla en algo que ya viste antes. Ya no piensas, comparas, y eso genera una falsa sensación de inteligencia, porque nunca te quedas en silencio el tiempo suficiente para notar el vacío entre una idea y otra. Schopenhauer decía que la mayoría de las personas no piensa, solo reorganiza lo que ya escuchó. Pero hoy es peor, ni siquiera reorganizamos, replicamos a toda velocidad. Y el problema no es solo intelectual, es existencial, porque cuando vives así, no construyes entendimiento, construyes una versión de ti mismo basada en fragmentos. Y esa versión necesita ser alimentada constantemente, con más contenido, más validación, más confirmación. Por eso el silencio incomoda tanto.
porque en el silencio no hay nada que se esté repitiendo. Y entonces surge la pregunta que casi nadie quiere enfrentar. Si te detienes ahora, sin estímulo, sin referencia, sin nada que consumir, ¿qué es lo que queda que realmente es tuyo? Ahora dime algo. ¿Alguna vez te has sentido estancado, incluso cuando intentas cambiar? ¿Te has dado cuenta de que, por más que leas libros, veas videos y te esfuerces, algo invisible te sigue arrastrando hacia los mismos patrones? Pues no es coincidencia, y tiene una explicación. Recientemente, investigadores y estudiosos redescubrieron un modelo de transformación mental que fue utilizado durante siglos por filósofos, estrategas y pensadores que cambiaron el rumbo de la historia. Un método silencioso pero increíblemente efectivo que combina ciencia, psicología y sabiduría antigua, y que hasta hoy muy pocas personas conocen. Quienes lo aplican describen una transformación interna real, claridad, disciplina, una identidad más firme, como si por primera vez tuvieran el control real de su propia mente. Preparamos un video completo explicando todo esto en nuestro sitio web. Si quieres verlo ahora, solo escanea el código QR en pantalla o haz clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado. Empecé a notar esto en el cuerpo antes de entenderlo en la mente. Era una inquietud extraña, como si quedarme dentro de un pensamiento fuera demasiado incómodo. Intentaba leer algo más denso, 2 páginas, 3 como máximo, y ya aparecía ese impulso casi automático: tomar el celular, abrir otra pestaña, solo dar una revisada. Pero no era curiosidad, era escape. Y lo más honesto que pude admitir conmigo mismo fue esto: no estaba perdiendo el interés, estaba perdiendo la capacidad. Hay una diferencia brutal entre no querer pensar y ya no poder sostener un pensamiento. Y yo ya había cruzado esa línea sin darme cuenta. Foucault hablaba de cómo los sistemas moldean no solo el comportamiento, sino la propia estructura del sujeto, y es difícil aceptar eso cuando todavía crees que estás en control. Pero la verdad es más incómoda. Fuimos entrenados para interrumpir cualquier inicio de profundidad, entrenados para cambiar la incomodidad por estímulo inmediato, entrenados para abandonar cualquier cosa que no recompense rápido. Y después de repetir esto cientos, miles de veces, se vuelve reflejo. Escribí esto una noche después de intentar, y fallar, leer un libro que yo mismo elegí. No es que no entienda, es que no logro quedarme el tiempo suficiente con una idea para permitir que se revele. Mi cuerpo rechaza el silencio como si fuera una amenaza. Y tal vez lo sea. Porque en el silencio no hay distracción que me proteja del hecho de que desaprendí a sostener mi propio pensamiento. Y eso cambia todo. Porque cuando el cerebro aprende que cualquier esfuerzo prolongado es incómodo, empieza a evitar la profundidad automáticamente. Lo notas en cosas pequeñas. Empiezas un video y lo aceleras. Empiezas un texto y te saltas párrafos. Alguien explica algo más complejo y sientes impaciencia incluso antes de intentar entender. No es falta de inteligencia, es condicionamiento. Y lo más peligroso de esto es que todavía crees que estás eligiendo. Schopenhauer no hablaba de dopamina ni de algoritmos, pero ya entendía el principio. Aquello que repites te moldea. Solo que hoy, la repetición no es neutra, está diseñada. Cada vez que cedes al impulso de escapar, refuerzas un circuito. Cada vez que evitas el esfuerzo, le enseñas a tu cerebro que pensar duele. Y después de un tiempo, esto deja de ser un hábito, se vuelve estructura. Intentas regresar, intentas concentrarte, intentas leer, intentas entender, pero algo dentro de ti sabotea incluso antes de empezar. Y entonces aparece la narrativa cómoda: esto no es para mí, no tengo paciencia, esto es aburrido. Pero tal vez no sea eso.
Tal vez sea solo tu cerebro, intentando regresar a un lugar que tú mismo le enseñaste a abandonar. Y lo más incómodo es darte cuenta de que no fue de golpe. Fue poco a poco, disfrazado de entretenimiento, de descanso, de solo un poco más, hasta el punto en que pensar dejó de ser natural y pasó a ser esfuerzo. Y si esto ya te pasó, entonces la pregunta ya no es ¿por qué no pienso? Es más difícil que eso. ¿Cuánto tiempo puedes permanecer dentro de una idea antes de sentir la necesidad de escapar de ella? Hay un tipo de seguridad del que aprendí a desconfiar. No viene del entendimiento, viene de la rigidez. Empecé a notarlo en discusiones simples, no debates intelectuales, nada sofisticado, conversaciones comunes, de esas que pasan en medio de un café o en cualquier comentario. Y el patrón era siempre el mismo. Mientras menos entendía a la persona, más absoluta parecía. Y la mayor incomodidad fue darme cuenta de eso en mí. Yo no decía creo, no decía tal vez, yo decía es, con una convicción que, viéndolo hoy, no tenía ningún fundamento. Era como si admitir duda fuera una amenaza directa a mi identidad. Como si decir no sé me colocara en algún tipo de inferioridad invisible, un lugar que yo no podía ocupar. Cioran escribió algo que me persiguió durante días. Solo los superficiales saben exactamente lo que están haciendo. Y eso se quedó resonando, porque tenía demasiado sentido. Existe una tranquilidad artificial en la certeza. Elimina el conflicto, te protege de la exposición, te da un lugar, pero también te impide pensar, porque pensar de verdad exige inestabilidad, exige sostener la tensión de no saber todavía, exige permanecer el tiempo suficiente dentro de una pregunta sin correr hacia la respuesta más cercana solo para aliviar la incomodidad. Y yo no hacía eso. Saltaba directo al alivio. Escribí esto una madrugada, después de darme cuenta de que había defendido una idea que nunca había investigado de verdad. No estoy defendiendo lo que es verdadero. Estoy defendiendo lo que me mantiene entero. Porque si empiezo a dudar de esto, no sé qué queda. Y tal vez ese sea el punto que evito. Y es ahí donde la ilusión se instala. Empiezas a confundir firmeza con profundidad, confianza con claridad, volumen con verdad. Pero son cosas completamente distintas. La sociedad no te corrige en esto, lo refuerza. Las personas más escuchadas no son las que piensan mejor, son las que hablan con más certeza. Las ideas que más circulan no son las más verdaderas, son las más fáciles de repetir. Y mientras más expresas convicción, más eres validado. Entonces aprendes. Aprendes que la duda aleja, que el matiz cansa, que cuestionar incomoda, y empiezas a moldearte. No de forma consciente, sino estratégica. Ajustas el tono, endureces las opiniones, eliminas contradicciones visibles, y poco a poco, la actuación se vuelve identidad. Ya no estás fingiendo certeza. Realmente crees que sabes, aunque nunca te hayas detenido a pensar de verdad. Dostoyevsky exploraba esto de una forma casi cruel. El ser humano prefiere una certeza cómoda a una verdad que desestabiliza, porque la verdad exige cambio, y el cambio tiene un costo. Y tal vez eso es lo que nadie dice. Pensar no solo es difícil, es peligroso, porque si llevas el pensamiento hasta el final, puede desmontar cosas que llevas años construyendo. Entonces te detienes a la mitad, te convences rápido, cierras el tema demasiado pronto, y a eso le llamas inteligencia. Pero en el fondo, es solo miedo bien organizado. Y la pregunta que queda, y no es cómoda, es esta. ¿Cuántas de las cosas de las que estás seguro hoy realmente podrías sostener al cuestionarlas hasta el final? Me tardé en admitir esto, porque no parece obvio al principio. Crecemos escuchando que pensar es una virtud,
que cuestionar es señal de inteligencia, que ser diferente es algo admirable, pero nadie te prepara para el efecto secundario de eso cuando te lo tomas en serio. Porque pensar de verdad aleja, no de forma dramática. No es que te vuelvas alguien completamente aislado del mundo. Es más sutil que eso. Es un desajuste constante, como si estuvieras ligeramente fuera de sintonía con casi todo a tu alrededor. Empecé a notarlo en cosas pequeñas. Conversaciones que antes fluían comenzaron a parecer demasiado superficiales. Opiniones que todos repetían con facilidad empezaron a sonar incompletas. Y lo más extraño, no era arrogancia. Era incomodidad, como si ya no pudiera participar en eso sin sentir que me estaba traicionando un poco. Artaud decía que hay un punto en el que la lucidez se vuelve insoportable, no porque duela en sí misma, sino porque rompe el acuerdo silencioso que mantiene todo funcionando. Y es exactamente eso. Existe un acuerdo invisible en las relaciones. No profundices demasiado, no cuestiones demasiado, no desmontes demasiado. Quédate en la superficie donde todos pueden existir sin confrontarse. Y cuando empiezas a salir de ahí, incluso sin intención, rompes ese acuerdo. Escribí esto después de un encuentro en el que salí sintiéndome fuera de lugar, aun estando rodeado de gente. Me di cuenta de que no es que ya no pertenezca, es que ya no puedo fingir pertenencia de la misma manera. Hay un límite invisible donde la conversación deja de ser intercambio y se vuelve repetición. Y cuando intento ir más allá, y entonces viene la elección que nadie dice en voz alta, porque no es entre lo correcto y lo incorrecto, es entre pertenencia y lucidez. Puedes seguir estando de acuerdo, riendo, repitiendo, ajustándose, o puedes empezar a sostener preguntas que no tienen respuesta fácil. Pero sostener eso tiene un costo. Las personas se alejan, no necesariamente físicamente, sino emocionalmente. Dejas de ser ligero, dejas de ser predecible, y la previsibilidad es lo que mantiene la mayoría de las relaciones funcionando. Schopenhauer vivió esto de forma extrema, ignorado, aislado, rechazado, no porque fuera incapaz de conectar, sino porque se negaba a suavizar su propio pensamiento para encajar en estructuras que ya estaban hechas. Y quizá el punto más difícil de aceptar es este. Pensar no te hace especial, te hace solitario en niveles que no son visibles, porque empiezas a ver patrones donde antes solo veías comportamiento, empiezas a notar incoherencias que antes pasaban desapercibidas, y sobre todo, empiezas a verte con menos ilusiones. Y eso cambia la forma en la que te colocas en el mundo. Ya no puedes volver completamente. A veces lo intentas. Intentas simplificar, ignorar, entrar en el flujo. Pero algo en ti ya vio demasiado. Y ese demasiado no es conocimiento, es conciencia. Y la conciencia no se apaga. Entonces tal vez la pregunta final no sea sobre inteligencia, ni sobre la sociedad, ni sobre ninguna generación. Tal vez sea más íntima que eso. Si pensar te aleja, si cuestionar te desplaza, si verte con más claridad te saca de lugares donde antes te sentías cómodo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llegar antes de querer volver a no ver? Me gustaría decirte que hay un punto de llegada, un momento en el que vuelves a pensar y todo se ordena. Pero no fue eso lo que me pasó. Lo que pasó fue más incómodo. Empecé a notar cuánto de mi vida era automático, cuánto de mis opiniones eran heredadas, cuánto de mis reacciones eran predecibles, no porque yo lo eligiera, sino porque nunca me había detenido lo suficiente para elegir de verdad. Y eso no trajo alivio inmediato. Trajo un tipo de silencio extraño, porque cuando dejas de repetir, pero aún no has aprendido a pensar por completo, te quedas en un espacio vacío, sin respuestas listas, sin certezas cómodas, sin esa sensación de estar en lo correcto. Y es en ese intervalo donde mucha gente retrocede, vuelve a consumir sin filtro,
vuelve a adoptar opiniones ya hechas, vuelve a aparentar entendimiento, no porque sea mejor, sino porque es más fácil habitar un mundo ya interpretado que sostener la responsabilidad de interpretarlo por cuenta propia. Foucault decía que el poder más eficiente no es el que te obliga, es el que te moldea de una forma en la que ni siquiera te das cuenta de que fuiste moldeado. Y quizá eso es lo que más pesa. Darte cuenta de que no perdiste la capacidad de pensar de golpe, te fuiste alejando de ella poco a poco, hasta dejar de extrañarla. Y ahora que empiezas a notarlo, ya no puedes fingir que no lo viste, porque ya no se trata de la sociedad, del algoritmo, de la educación. Todo eso influye, pero a partir de cierto punto, se vuelve una elección. Elegir sostener un pensamiento hasta el final, incluso cuando cansa. Elegir admitir que no sabes, incluso cuando te expone. Elegir cuestionar lo que te da seguridad, incluso cuando te desestabiliza. No hay recompensa rápida en eso. No hay validación inmediata. La mayoría de las veces, nadie lo nota. Pero algo cambia, no por fuera, por dentro. Una especie de claridad silenciosa que no te hace mejor que nadie, pero te vuelve menos automático. Y tal vez sea solo eso. No volverte más inteligente, sino dejar de vivir como alguien que nunca estuvo realmente presente en su propio pensamiento. Entonces no tengo un cierre bonito para esto, solo una pregunta que se quedó conmigo y que tal vez se quede contigo también. Si te detienes ahora, de verdad, sin buscar distracción, sin repetir nada, sin correr hacia una respuesta fácil, ¿podrías sostener lo que aparece? ¿O querrías huir otra vez? No sé exactamente en qué momento esto empezó en mí, pero recuerdo una noche específica. Estaba sentado en la oscuridad, con el celular en la mano, pasando de video en video, y en algún punto me detuve. No porque algo llamara mi atención, sino porque nada tenía sentido ya. Era demasiada información y muy poco entendimiento. Y por primera vez, no sentí ganas de continuar. Solo me quedé ahí, mirando ese silencio que llevaba demasiado tiempo evitando. Si llegaste hasta aquí, tal vez tú también has sentido eso en algún nivel. No como una idea bonita, sino como una incomodidad que ya no puedes dejar de ver. Y no estoy aquí para motivarte. Estoy aquí porque sé lo que es darte cuenta de que pasaste demasiado tiempo viviendo en automático y no poder simplemente regresar como si nada hubiera pasado. Entonces, de verdad, gracias por quedarte. No por la retención, no por el algoritmo, sino porque quedarte hasta el final de esto ya es un pequeño acto de resistencia. Y no olvides hacer clic en el enlace de la descripción o en el primer comentario fijado para ver el video completo sobre el proceso de reprogramación mental que ha ayudado a personas comunes a lograr más claridad, enfoque y control emocional, basado en ciencia, filosofía y prácticas aplicables al día a día. Ahora, si quieres hacer algo casi irónico después de todo esto, suscríbete al canal. Sí, ya sé. Suena contradictorio, pero esa es la diferencia. Aquí no es para darte respuestas fáciles. Es para dejarte lo suficientemente incómodo como para empezar a pensar. Y si en algún momento sientes que este tipo de contenido te irrita un poco, probablemente es porque tocó algo que habías estado evitando. Y hay un video apareciendo en la pantalla ahora. No te voy a explicar de qué trata. Pero si este abrió alguna grieta, el siguiente tal vez la profundice de una manera que aún no esperas, o puedes simplemente ignorarlo y volver a hacer scroll.